El director ejecutivo millonario pensó que no tenía familia, hasta que una niña irrumpió en su oficina, lo llamó papá y se desmayó. Andrew Collins siempre creyó que su disciplina era lo que lo diferenciaba de otros hombres. Desde que era un niño que crecía en una casa pequeña de 2 habitaciones, con padres que nunca lograron dejar de pelear, había aprendido a mantener sus sentimientos bajo llave. A medida que ascendía de pequeños negocios a la construcción de una corporación global que llevaba su nombre en cada membrete, se hizo conocido por los mismos rasgos que una vez lo habían ayudado a sobrevivir a la pobreza: precisión, control y una implacable negativa a dejar que la emoción interfiriera con el progreso. Su cabello se había oscurecido con los años a un castaño intenso que coincidía con la gravedad constante en sus ojos, ojos que podían desconcertar incluso a los ejecutivos más experimentados cuando se sentaban al otro lado de la mesa pulida en su oficina. La mañana que alteraría todo lo que él creía saber sobre su vida, se despertó antes del amanecer como siempre. Salió a correr por las calles silenciosas de la ciudad y regresó al ático para vestirse de la misma manera meticulosa que lo hacía todos los días. A las 7, estaba en su oficina revisando los contratos de la semana, leyendo cada cláusula con la misma frialdad que lo había hecho ser admirado y secretamente temido. Su asistente iba y venía, actualizándolo sobre llamadas y reuniones, pero nada de eso parecía extraordinario. Era solo otro día en una vida definida por la suave rutina que había construido para evitar sorpresas. Él creía que las sorpresas eran para las personas que no habían planeado con suficiente antelación. Él creía que la estabilidad era la recompensa por nunca permitirse desear más que el éxito. Si alguna vez pensaba en Sophie, era solo en el fondo de su mente, un nombre que ya no le conmovía mucho. Ella había sido una suavidad en su vida, en un momento en que él no estaba preparado para la suavidad. Tenía una forma de reír que lo hacía sentir tanto a gusto como completamente expuesto. E incluso entonces, esa vulnerabilidad lo había aterrorizado. Así que cuando ella se fue sin decir una palabra, él se dijo a sí mismo que fue su elección, que debió haberse dado cuenta de que no pertenecía a su mundo cuidadosamente ordenado. Con el tiempo, se convenció de que probablemente era más feliz donde quiera que se hubiera ido, y que él estaba mejor sin preguntarse si eso era cierto. Nunca miró hacia atrás. Se había dicho a sí mismo que no había razón para hacerlo. Su vida estaba llena en todos los sentidos. Tenía poder, riqueza, una reputación como el hombre que nadie podía perturbar. Había aprendido a tratar las relaciones como transacciones, ordenadas, predecibles, terminadas cuando ya no cumplían un propósito. Y, sin embargo, detrás de la puerta de la oficina cerrada, en las horas tranquilas después de la medianoche, a veces recordaba la sensación de su cabeza descansando en su pecho, cómo su cabello olía a jabón y a algodón limpio, y se preguntaba, solo por un momento, ¿por qué pensar en ella todavía dejaba un dolor que no sabía cómo nombrar? Esa mañana, mientras firmaba una pila de documentos con su habitual y rápida eficiencia, no podía haber imaginado que su mundo estaba a punto de abrirse de una manera que ninguna estrategia podría prevenir. El teléfono en su escritorio sonó con un recordatorio rutinario sobre una llamada de conferencia que no quería tomar, y se presionó el pulgar en la sien, pensando en lo tedioso que se sentía todo, lo fácil que era olvidar por qué había perseguido esta vida en primer lugar. Miró el reloj y se dijo a sí mismo que superaría el día como siempre lo hacía.
Nunca se le ocurrió que un solo momento podría hacer que todo lo que creía sobre sí mismo se sintiera vacío. Nunca se le pasó por la mente que en esta mañana ordinaria, el pasado que pensó haber dejado atrás vendría corriendo a su oficina en 2 pequeñas piernas, llevando una verdad que lo rompería y lo reconstruiría en el espacio de un latido del corazón. La puerta se abrió tan de repente que Andrew no levantó la vista al principio. Pensó que era su asistente regresando con más papeleo, y ya se estaba preparando para despedir cualquier interrupción que ella hubiera traído. Pero luego escuchó el sonido de pasos pequeños e inestables, no el paso seguro de un adulto, sino el golpeteo rápido y ligero de un niño moviéndose por el suelo pulido. Levantó los ojos lentamente, esperando tal vez a un niño perdido de otra oficina, y se encontró mirando una cara que le detuvo el corazón. Ella estaba de pie en medio de la habitación, su respiración rápida, como si hubiera corrido mucho para llegar allí. Su cabello era de un color castaño miel pálido, rizos sueltos que caían sobre sus pequeños hombros, y sus mejillas estaban sonrojadas con un color que no parecía del todo saludable. Pero fueron sus ojos los que lo mantuvieron en su lugar, grandes y oscuros, y tan dolorosamente familiares, que sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Eran sus ojos. Era imposible, pero mientras la miraba, cada certeza que había construido comenzó a resquebrajarse en su pecho. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ella parecía estar reuniendo todo su coraje solo para quedarse allí. Luego sus labios se separaron, y su voz salió en un susurro fino y agudo que no pertenecía al espacio frío y ordenado que él llamaba su santuario. «Papi, ayuda». Ni siquiera se dio cuenta de que se estaba levantando de su silla hasta que ella vaciló sobre sus pies, su pequeña mano presionando su pecho como si quisiera evitar que su corazón estallara. Estaba a medio camino de su escritorio antes de que ella se cayera hacia adelante, su cuerpo doblándose sobre sí mismo como una marioneta con los hilos cortados. La atrapó antes de que tocara el suelo, y en ese instante, cada barrera que había construido entre él y la posibilidad de preocuparse por alguien se hizo añicos. Su piel se sentía demasiado caliente bajo sus manos, su respiración demasiado superficial, y escuchó su propia voz resonando en la habitación mientras gritaba pidiendo ayuda. Su asistente apareció en la puerta. Su cara se puso pálida cuando vio lo que él sostenía. Se apresuró a llamar a una ambulancia mientras él se arrodillaba en la alfombra, acunando a la niña que no sabía que existía. No tenía ningún recuerdo de haberse arrodillado en el suelo. Era como si un instinto más profundo que el pensamiento se hubiera apoderado de él. Uno que no tenía nada que ver con la disciplina o el poder o todas las victorias vacías que había apilado a su alrededor. Le apartó el cabello húmedo de la frente, buscando en su cara alguna señal de que abriría los ojos de nuevo. No se dio cuenta de cuando sus manos comenzaron a temblar. Cuando llegaron los paramédicos, él todavía estaba arrodillado, todavía susurrando su nombre, aunque aún no lo sabía. Seguía diciéndole que se mantuviera, prometiendo cosas que nunca le había prometido a nadie. «Estoy aquí», seguía diciendo, con la voz quebrada. «Estás a salvo. Estás a salvo». Lo siguió hasta la ambulancia, sin pensar en la reunión de la junta que se suponía que debía liderar, sin pensar en los tratos que esperaban su firma. Cuando las puertas se cerraron, se dio cuenta de que nada en su vida lo había preparado para el momento en que una niña pequeña con sus ojos se desmayara en sus brazos y lo llamara papá. Y en esa comprensión estaba la primera cosa honesta que había sentido en años.
El viaje al hospital se sintió como si se alargara durante horas, aunque más tarde se daría cuenta de que solo fueron minutos. Andrew se sentó encajado en la parte trasera de la ambulancia, sus rodillas presionadas incómodamente contra el armario de metal detrás de él, y todo lo que podía ver era su pequeño cuerpo tendido en la camilla, atado mientras los paramédicos trabajaban a su alrededor. Uno de ellos seguía revisando su pulso, murmurando algo sobre deshidratación y azúcar en sangre y bajo oxígeno, pero las palabras apenas penetraban en el rugido de su cabeza. Sintió como si cada nervio de su cuerpo estuviera enfocado en el subir y bajar de su pecho. Contaba cada respiración superficial, como si al llevar la cuenta pudiera obligarla a permanecer consciente. Su cara estaba tan pálida que parecía irreal, el tipo de suavidad que solo había visto en las viejas fotografías que su madre guardaba de él cuando era niño, cuando todavía creía que alguien siempre vendría si pedía ayuda. No supo cuándo empezó a temblar, solo que el paramédico más cercano a él levantó la vista y dijo con voz tranquila que necesitaba respirar, que ella estaba lo suficientemente estable por el momento. Casi se rió porque nada de esto se sentía remotamente estable. Su hija no podía dejar de repetir la palabra en su mente. Había aparecido de la nada y se había desmayado en sus brazos, y él ni siquiera sabía que existía. Intentó recordar la última vez que había visto a Sophie, intentó reconstruir las fechas y las semanas después de que se fuera sin decir adiós, pero su memoria se difuminó con la comprensión de que durante 6 años, mientras él se felicitaba por su independencia, había habido una vida pequeña y creciente que compartía su sangre. Entonces lo golpeó con una fuerza nauseabunda, lo terriblemente sola que Sophie debió haberse sentido, llevando y criando a esta niña sin ninguna ayuda de él y sin la expectativa de que él alguna vez se preocupara. Cuando llegaron al hospital, siguió la camilla a través de un laberinto de pasillos iluminados por luces fluorescentes parpadeantes. Una enfermera intentó detenerlo para preguntarle sobre el seguro y el papeleo, pero no pudo hacer una pausa. Mantuvo sus ojos fijos en los rizos ondulantes de su cabello mientras giraban hacia una habitación privada. Se mantuvo fuera del camino mientras el equipo revisaba sus signos vitales, le ponía fluidos y conectaba monitores que emitían pitidos en ritmos constantes que de alguna manera lo calmaban y lo aterrorizaban al mismo tiempo. Finalmente, cuando la hubieron acomodado bajo una delgada manta blanca y confirmaron que estaba descansando, alguien se dirigió a él y le preguntó si era su padre. Abrió la boca para decir que no, por costumbre, por reflejo, pero luego se escuchó decir que sí, con una voz que apenas reconoció como la suya. Cuando lo dejaron quedarse al lado de su cama, se sentó en la silla de plástico rígido y le tomó la mano con cuidado entre las suyas. Observó la forma en que sus pequeños dedos se rizaban ligeramente en su sueño, como si incluso inconsciente todavía estuviera buscando algo a lo que aferrarse. Un recuerdo se soltó de la parte de él que había enterrado. La imagen de Sophie sentada en el borde de su cama la noche antes de irse, sus manos descansando protectoramente sobre su estómago. Él no había entendido entonces por qué se veía tan asustada y tan decidida. Recordó haberlo descartado como un momento de debilidad, otra señal de que ella no estaba hecha para su mundo. La vergüenza de ese pensamiento lo quemó ahora. No tenía idea de cuánto tiempo se sentó allí, su pulgar acariciando sus nudillos, como si solo el tacto pudiera deshacer 6 años de ausencia. Las enfermeras iban y venían, revisando monitores y escribiendo notas. En algún momento,
La puerta se abrió de nuevo y Sophie entró. Se veía más delgada de lo que él recordaba, su cara tensa por la preocupación y el agotamiento. Pero cuando se encontró con sus ojos, no había acusación allí, solo el tipo de tristeza silenciosa que venía de vivir demasiado tiempo sin esperanza. Él no sabía qué decirle. Nada de lo que pudiera ofrecer sería suficiente. Abrió la boca, pero las palabras murieron antes de que llegaran al aire. Sophie pasó a su lado hacia la cama y le puso la mano en el cabello a su hija. Cuando habló, su voz era baja y firme. Su nombre es Hannah, tiene 6 años, y estaba tan asustada de venir aquí hoy, pero dijo que tenía que encontrarte. Miró a la niña y luego a él, sus ojos azules brillando con algo que él no se atrevió a nombrar. No quería que te enteraras de esta manera. Él tragó, sintiendo que las viejas defensas se alzaban, el impulso de retirarse a la ira o el orgullo. Pero no pudo. Solo la miró y asintió, porque la única verdad que quedaba era la que yacía entre ellos en esa estrecha cama. A medida que la respiración de Hannah se nivelaba y los monitores se estabilizaban, Andrew sintió el primer temblor de algo que no se había permitido en años. Aún no sabía si era esperanza o desesperación. Todo lo que sabía era que no iba a salir de esa habitación hasta que ella abriera los ojos y supiera que él estaba allí. Andrew no se movió de la silla, junto a la cama de Hannah, incluso cuando el cielo fuera de la ventana cambió del gris opaco de la tarde al negro de la noche. Las enfermeras venían a revisarla, a registrar sus signos vitales, a murmurar tranquilas promesas de que estaba estable y se despertaría cuando su cuerpo estuviera listo. Pero nada de eso hizo la espera más fácil. Seguía pensando que si miraba a otro lado por un solo segundo, algo le pasaría a ella. Así que se sentó allí con los codos apoyados en el borde del colchón, sus manos envueltas cuidadosamente alrededor de la pequeña de ella, como si estuviera hecha de algo frágil. En el zumbido tranquilo de los monitores, comenzó a darse cuenta de que nunca había entendido realmente el significado del miedo. Había pensado que sabía lo que era preocuparse, por perder una adquisición, por no cumplir con sus accionistas, pero nada de eso lo había preparado para el vacío dolor de ver el pecho de esta niña pequeña subir y bajar, preguntándose si se despertaría y sabría quién era él. Sophie no hablaba mucho. Se movía en silencio por la habitación, arreglando la bolsa de noche de Hannah y respondiendo preguntas de las enfermeras, pero no lo miraba a menudo. Podía ver en las líneas alrededor de sus ojos y el leve temblor de sus manos lo exhausta que estaba. Quería hacerle 100 preguntas. ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Cómo se las había arreglado todos estos años sola? ¿Qué sabía Hannah sobre él? Pero cada vez que intentaba formar las palabras, algo en su garganta se cerraba con fuerza. Se dio cuenta de que tenía miedo de sus respuestas, porque lo obligarían a verse a sí mismo por lo que había sido todo este tiempo. En un momento, Sophie le trajo una taza de café de hospital, colocándola en la pequeña mesa a su lado sin hacer ningún comentario. Él levantó la vista, esperando acusaciones o resentimiento, pero su cara solo estaba cansada, su expresión cautelosa. Se sentó en la segunda silla, con las manos entrelazadas en su regazo, y durante mucho tiempo ambos solo observaron a Hannah dormir. Los monitores emitían sus pitidos en su ritmo constante. El leve aire antiséptico y el zumbido de las luces fluorescentes hacían que se sintiera como si el mundo se hubiera encogido a solo esta pequeña habitación. Cuando Sophie finalmente habló, su voz era casi demasiado suave para oírla. Dijo que Hannah había estado enferma de forma intermitente durante meses,
pero que no se había dado cuenta de lo grave que era hasta esa mañana, cuando se despertó demasiado débil para comer. Dijo que no había querido traerla aquí, no porque no confiara en los médicos, sino porque Hannah había insistido en que primero necesitaba verlo a él, que necesitaba pedirle ayuda a ella misma. Andrew miró la mano de su hija en la suya y sintió que su pecho se oprimía tan dolorosamente que tuvo que presionar su mano libre sobre su corazón, como si pudiera mantenerlo unido. Preguntó en un susurro áspero por qué Sophie nunca le dijo que estaba embarazada, por qué no le había dado la oportunidad de ser parte de la vida de Hannah. Por un momento, Sophie no respondió. Luego levantó la vista, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, y dijo que había tenido demasiado miedo, que había creído que a él no le importaría, que vería a un hijo como solo otra inconveniencia en su vida perfecta. Dijo que no podía enfrentar la posibilidad de oírle decir que ella lo había arruinado todo. Su voz se quebró cuando admitió que casi lo había llamado 100 veces, pero nunca encontró el coraje. Dijo que sabía que eso no era justo para Hannah, que pasaría el resto de su vida preguntándose si había tomado la decisión equivocada. Al escucharla, Andrew sintió que cada defensa que alguna vez había construido se derrumbaba una por una. Quiso discutir, insistir en que habría hecho lo correcto, pero sabía que no podía. Había pasado años demostrando a todos a su alrededor que nada venía antes que su ambición. ¿Por qué ella debería haber creído que sería diferente? Cuando ella se quedó en silencio, él se estiró en el espacio entre ellos y le puso la mano sobre la suya. Era la primera vez que la tocaba en 6 años, y el simple contacto se sentía casi insoportable. No intentó disculparse. Sabía que no había palabras que pudieran cubrir el tiempo que había perdido. Así que solo se mantuvo firme, dejando que el silencio hablara por él. Por primera vez desde que se había sentado en esa silla, sintió que los dedos de Hannah se movían contra su palma. Bajó la mirada y vio que sus párpados se agitaban. Sus pestañas se levantaban lo suficiente como para que pudiera ver el cálido castaño de sus ojos. Ella lo miró, su mirada desenfocada y confundida, y en ese único momento sintió que algo dentro de él se abría. Se inclinó más cerca, su voz inestable mientras susurraba su nombre. Ella parpadeó lentamente y luego hizo algo que él recordaría por el resto de su vida. Sonrió, solo un poco, y murmuró las palabras que había dicho antes de desmayarse. Papi. Kitsi por primera vez se permitió creer que todavía tenía una oportunidad de ser lo que ella necesitaba. La voz de Hannah era tan silenciosa que casi pensó que la había imaginado, pero la forma en que sus labios formaron la palabra no dejó lugar a dudas. Lo había llamado papá, como si lo hubiera conocido todo el tiempo, como si ya fuera algo constante en su vida, en lugar del extraño que acababa de enterarse de que ella existía. El sonido lo atravesó con un dolor tan profundo que sintió que podría partirlo en dos. Había pasado tantos años convenciéndose a sí mismo de que estaba contento con lo que había construido, de que no necesitaba las complicaciones de la familia. Sin embargo, un susurro de esta niña había reducido todo su cuidadoso desapego a nada. Le apartó el cabello suavemente de la mejilla, luchando contra la crudeza en su garganta, mientras ella lo miraba con ojos grandes y agotados. No parecía asustada, ni siquiera parecía sorprendida de verlo allí. Era casi peor que si se hubiera apartado, porque le hizo darse cuenta de cuánto debió haber esperado que él viniera por ella. Sophie se acercó más a la cama, su expresión tensa con alivio y algo más complicado.
Sabía que ella estaba observando para ver si él se retiraría ahora que la crisis estaba pasando. No podía culparla por dudar de él. Le había dado todas las razones para pensar que siempre elegiría su propia comodidad sobre cualquier cosa que pudiera hacerlo vulnerable. Mantuvo su atención en Hannah, alisando su pulgar sobre el dorso de su pequeña mano, y trató de encontrar las palabras que debería haber dicho hace años. Le dijo que ahora estaba allí, que no se iría, que sentía mucho no haber llegado antes. Ella parpadeó lentamente, sus pestañas pegadas por la fiebre, y por un momento pensó que se quedaría dormida de nuevo sin responder. Pero luego sus dedos se curvaron alrededor de su pulgar, su agarre sorprendentemente fuerte, y asintió lo suficiente para hacerle saber que había entendido. Cuando la enfermera entró para revisar sus signos vitales de nuevo, Hannah no soltó su mano. Se sentó allí mientras las máquinas emitían pitidos y la enfermera tomaba notas en silencio, sintiendo el subir y bajar de su respiración como prueba de que algo en su vida todavía tenía tiempo de ser corregido. No sabía cuánto tiempo se sentó así, pero finalmente la enfermera dijo que Hannah necesitaba descansar y que las horas de visita habían terminado. Esperó a que Sophie discutiera, pero ella solo lo miró con atención, como si estuviera midiendo si él desaparecería tan pronto como se le pidiera que se fuera. Él se levantó y se inclinó cerca de la cama, susurrando que volvería a primera hora de la mañana. Ella no respondió, pero sus ojos lo siguieron hasta que salió al pasillo. El camino a la sala de espera se sintió más largo que cualquier negociación de sala de juntas que hubiera soportado. Cada paso parecía hacer eco con todas las formas en que había fallado antes de este momento. Cuando llegaron a las sillas cerca de la estación de enfermeras, Sophie se hundió en una con un suspiro que sonó como si viniera del centro de sus huesos. Él se sentó frente a ella, sin atreverse a estar cerca, temiendo que si la tocaba de nuevo, se desmoronaría. Estuvieron en silencio durante lo que se sintieron como horas, la tenue iluminación del hospital, lavando todo con un resplandor amarillo opaco. Finalmente, ella levantó la vista, y la tristeza cansada en su cara era casi demasiado para soportar. Le preguntó por qué estaba allí ahora, qué había cambiado para que le importara. Quiso darle una respuesta ordenada, algo que demostrara que había aprendido de todos los errores que había cometido. Pero todo lo que pudo decir fue que escuchar la voz de Hannah había deshecho algo en él que ni siquiera se había dado cuenta de que todavía estaba vivo. Por un largo momento, Sophie no respondió. Luego asintió como si entendiera más de lo que él había dicho. Sus hombros se desplomaron un poco, como si liberaran una carga que había llevado sola durante demasiado tiempo. Le dijo en voz baja que nunca había dejado de desear que él apareciera, incluso cuando se odiaba a sí misma por quererlo. Él no sabía cómo responder. No había palabras para la gratitud y la vergüenza entrelazadas dentro de él. Así que solo asintió y juntó las manos, sintiendo lo agotadas que estaban sus palmas por haber sostenido la de Hannah con tanta fuerza. Más tarde, cuando ella se levantó y dijo que necesitaba ir a casa a ducharse y descansar, él preguntó si podía quedarse en la sala de espera en caso de que Hannah se despertara de nuevo. Por un momento pensó que ella podría negarse, pero ella solo lo miró con esa mirada escrutadora y luego dijo con voz cansada que no lo detendría. Mientras ella se alejaba por el largo pasillo, él se dio cuenta de que esta era la primera pequeña muestra de confianza que ella le había ofrecido, y se juró a sí mismo que no la desperdiciaría. Se sentó de nuevo en la silla, mirando la puerta cerrada de la habitación de Hannah,
y dejó que el miedo y la esperanza se acomodaran uno al lado del otro, en su pecho, como dos partes de la misma nueva vida que aún no sabía cómo vivir. Andrew no durmió en toda la noche. Se sentó en una silla de vinilo rígido fuera de la habitación del hospital de Hannah, con una taza de papel de café frío equilibrada en su rodilla, viendo las horas pasar lentamente en el reloj sobre la estación de enfermeras. No podía recordar la última vez que había pasado una noche entera sin la amortiguación del trabajo o la distracción para mantener sus pensamientos bajo control. Cada vez que cerraba los ojos, veía el momento en que Hannah lo había mirado y susurrado, «Papi». Se repetía una y otra vez en su cabeza, tan claro e insistente que lo sentía en su pecho como algo que se abría. Intentó imaginar cómo había sido su vida sin él. Cuántas noches había preguntado por el hombre en las fotos que Sophie debió haber escondido. Cuántas veces se había preguntado si a él siquiera le importaba que existiera. El pensamiento hizo que algo afilado se retorciera en su estómago. No quería imaginar a Sophie sola todos esos años, cargando con todas las preguntas que él no había tenido el coraje de hacer. Pensó en ella sentada en alguna pequeña cocina, preparando el desayuno para una niña que tenía sus ojos, enseñándole a atarse los zapatos, leyéndole cuentos antes de dormir, después de largos días de trabajar en empleos que probablemente no pagaban lo suficiente. Se preguntó si alguna vez había llorado cuando nadie podía verla. Se preguntó si alguna vez había estado a punto de tomar el teléfono, solo para recordar cómo él la había mirado la última vez que hablaron, tan frío y definitivo que debió sentirse como una puerta que se cerraba de golpe. Se había dicho a sí mismo durante años que no era el tipo de hombre que podía ser padre, que solo arruinaría la vida de un niño al intentarlo. Pero al ver a Hannah dormir, su pequeña cara tan pálida y agotada, sintió que esa excusa se desmoronaba en algo cobarde. Era más fácil fingir que no tenía en él amar a nadie que arriesgarse a demostrar que no era suficiente. En algún momento después del amanecer, la enfermera salió y le dijo que Hannah estaba despierta. Se levantó tan rápido que el café se derramó en el suelo, pero ni siquiera miró el desorden. La siguió a la habitación y cuando entró, se sintió impresionado por lo pequeña que se veía Hannah en la cama, empequeñecida por la maraña de tubos y las mantas delgadas. Tenía el cabello echado hacia atrás de la frente, y cuando giró la cabeza para verlo, su expresión era incierta pero no asustada. Se sentó con cuidado en el borde del colchón, preparándose para preguntas que no estaba seguro de cómo responder. Pero ella solo lo miró durante un largo momento antes de preguntar si él era realmente su papi. Su voz casi se quebró cuando le dijo que sí. Ella pareció aliviada de una manera que le oprimió la garganta, como si una parte de ella hubiera estado llevando el miedo de que se había equivocado, de que él la alejaría. Preguntó si él estaba enojado porque ella había venido a buscarlo, y todo lo que pudo hacer fue sacudir la cabeza y decirle que no, que se alegraba de que lo hiciera. Estaba más que contento. Estaba aterrorizado y agradecido y avergonzado al mismo tiempo. No dijo nada más. Solo asintió como si eso resolviera algo que necesitaba saber. Mientras se quedaba dormida de nuevo, él se quedó a su lado, descansando una mano ligeramente sobre la suya. Sophie entró una hora más tarde con una muda de ropa limpia y círculos oscuros bajo los ojos. Ella dudó en la puerta, observándolos, y por un momento él pensó que podría decirle que se fuera. En cambio, se sentó al otro lado de la cama y comenzó a alisar la manta de Hannah, sus manos trabajando metódicamente, como si el movimiento la mantuviera tranquila.
Quiso decirle que haría cualquier cosa para compensar los años que se había perdido. Pero incluso mientras abría la boca, supo lo vacío que sonaría eso. En su lugar, preguntó si podían hablar cuando ella se sintiera lista. Ella lo miró entonces, sus ojos cansados pero claros, y asintió sin decir una palabra. Pasaron el resto de la mañana en silencio, con solo el pitido de los monitores y el eco distante de los anuncios del hospital para llenar el espacio. No era cómodo, pero se sentía más honesto que cualquier conversación que hubieran tenido. Y cuando Hannah finalmente se despertó de nuevo y extendió la mano para tomar las dos suyas a la vez, Andrew sintió que algo cambiaba en la tranquilidad. Por primera vez, creyó que podría ser posible empezar de nuevo. No con grandes gestos o disculpas que no podía demostrar, sino con pequeños y constantes actos que le mostraran que ya no estaba sola. Durante la semana siguiente, Andrew se acomodó en una rutina que no se parecía en nada a la vida ordenada que había pasado años perfeccionando. Cada mañana llegaba al hospital justo después del amanecer, llevando una bolsa de papel con pasteles y fruta fresca que no estaba seguro de que Hannah quisiera comer, pero los traía de todos modos porque se sentía como algo que un padre haría. Las enfermeras habían dejado de preguntar por qué estaba allí tan temprano y tan tarde. Habían comenzado a saludarlo con pequeños asentimientos que de alguna manera lo hacían sentir menos como un intruso. Cada vez que entraba en la habitación de Hannah y la veía sentada un poco más fuerte, su color regresando, sentía que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Ella levantaba la vista con sus grandes ojos marrones y sonreía de esa manera tímida y cautelosa que tenía, como si todavía estuviera probando si él era real. No la culpaba. Algunos días no estaba seguro de sí mismo. Cuando tuvo la fuerza suficiente para hablar más, hizo preguntas que lo pillaron desprevenido. Quería saber cómo era su casa y si tenía un perro. Preguntó si alguna vez había estado en el océano y si le gustaban los dibujos animados. Preguntó qué tipo de trabajo hacía, y él se encontró a sí mismo explicándole fusiones y adquisiciones a una niña de 6 años, en palabras tan simples que sonaba absurdo. Ella asintió solemnemente, como si esto tuviera un perfecto sentido, y luego preguntó si él estaría allí cuando ella se mejorara. Quiso prometerle todo, cada cumpleaños y cada rodilla raspada y cada pesadilla. Pero sabía que los niños recordaban las promesas de maneras que los adultos nunca lo hacían. Así que le dijo que haría todo lo posible por estar siempre allí. Y cuando su pequeña mano encontró la suya de nuevo, se dio cuenta de que ese era el primer compromiso verdadero que había hecho sin reservas. Sophie pasó la mayor parte de cada día en la silla frente a él, su expresión todavía recelosa, pero ya no cerrada. Hablaban en intervalos tranquilos cuando Hannah estaba durmiendo, y esas conversaciones eran más difíciles que cualquier negociación que él hubiera manejado. Ella le contó sobre los primeros meses después de que Hannah naciera, cuando se había sentido tan sola que pensó que se rompería bajo el peso de ello. Le contó sobre las noches en que Hannah lloraba por razones que no podía nombrar, sobre el terror de correr a la sala de emergencias la primera vez que le subió la fiebre. Admitió que había querido llamarlo más veces de las que podía contar, pero no podía soportar la idea de oírle decir que no le importaba. Escucharla lo despojó de cada ilusión que había construido a su alrededor, de cada excusa que había usado para justificar por qué no se había esforzado más por encontrarla. Él no se defendió, porque no le quedaba ninguna defensa que no sonara a cobardía. Por las noches, después de que Sophie se iba a duchar y descansar, él se quedaba a leerle cuentos a Hannah.
A ella le gustaban más los cuentos de hadas, aquellos en los que los niños perdidos siempre encontraban el camino a casa. A veces se quedaba dormida con su mano acurrucada alrededor de 2 de sus dedos, y él se quedaba congelado en su lugar por miedo a despertarla. Otras veces, ella le preguntaba con voz soñolienta por qué no había estado allí antes. Cada vez que preguntaba, la pregunta caía como un golpe, pero él le respondía lo más honestamente que podía. Le dijo que había tenido miedo de ser el padre de alguien, que pensaba que fracasaría tan mal que sería mejor si nunca lo intentaba. Dijo que se había equivocado y que lo sentía. Ella asentía de esa manera pensativa que tenía, como si estuviera archivando sus respuestas para considerarlas más tarde. Una noche, casi al final de esa semana, mientras se quedaba dormida, le susurró que se alegraba de que él estuviera allí ahora. Las palabras eran tan suaves que casi no las oyó, pero cuando lo hizo, sintió que algo en él se rompía y se curaba al mismo tiempo. Después de que se durmió, se sentó en la habitación oscura durante mucho tiempo con los codos en las rodillas, la cara entre las manos. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que no quería hacerlo. Necesitaba recordar cada decisión que había tomado para poder ser mejor ahora. Para cuando Sophie regresó, él todavía estaba en el mismo lugar, mirando la pequeña silueta de Hannah bajo la manta. Ella vino a pararse a su lado sin hablar, y por una vez el silencio entre ellos no se sintió como una pared. Se sintió como un entendimiento. Le puso la mano ligeramente en el hombro, y por primera vez desde que todo esto comenzó, él cerró los ojos y se permitió esperar que tal vez tal vez no fuera demasiado tarde para que todos ellos se convirtieran en algo parecido a una familia. El día en que Hannah fue dada de alta del hospital, Andrew sintió como si estuviera presenciando algo que no podía creer que perteneciera a su propia vida. Había llegado de nuevo antes del amanecer, llevando un conejo de peluche que había visto en el escaparate de una tienda la noche anterior. Se había quedado allí en la calle oscura, con el juguete en la mano, sintiéndose ridículo por lo nervioso que estaba. Pero cuando entró en la habitación y vio a Hannah sentada en la cama, con una luz cautelosa y esperanzada en sus ojos, toda esa ansiedad se había disuelto en algo más firme. Le dio el conejo sin decir una palabra, y ella lo abrazó contra su pecho, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Sophie se movía por la habitación metódicamente, doblando pequeñas pilas de ropa en una cálida bolsa de lona. Tenía el cabello recogido en un moño suelto, y sus hombros estaban tensos por la tensión de demasiadas noches sin dormir. Él la observó por un momento, recordando a la chica que había sido, la forma en que solía reír cuando estaba nerviosa, y se preguntó qué se necesitaría para que ella alguna vez lo mirara con algo cercano a la confianza de nuevo. Cuando llegó el momento de irse, Hannah insistió en salir ella misma a pesar de que la enfermera ofreció una silla de ruedas. Se levantó con cuidado, todavía inestable sobre sus pies, y tomó la mano de Andrew en una de las suyas y la de Sophie en la otra. Por un momento, los tres se quedaron allí en ese estrecho espacio, conectados por algo que se sentía frágil y enorme al mismo tiempo. Él miró a Sophie para ver si se apartaría, pero ella no lo hizo. Miró a Hannah y luego a él. Su expresión indescifrable, pero ya no endurecida por las mismas paredes que él había sentido al principio. Caminaron juntos por el pasillo, sus pasos amortiguados contra el linóleo, y él pensó que era extraño que este simple acto, solo salir de un hospital,
se sintiera como la cosa más valiente que jamás había hecho. Afuera, el aire frío de la mañana los golpeó a todos a la vez. Hannah tembló, así que él se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Ella le sonrió, y por un instante, la sonrisa se veía exactamente como la suya cuando era un niño. Tuvo que mirar a otro lado para calmarse. Sophie los llevó a su coche, y por primera vez, él preguntó si podía seguirlos a casa. La pregunta quedó en el aire entre ellos, pesada con todas las cosas no dichas que todavía no habían abordado. Sophie lo estudió, sus ojos azules tan claros y cansados que dolía mirarla. No dijo que sí de inmediato. Miró a Hannah, que los observaba a ambos con tranquila expectativa, y luego asintió. Él no sabía lo que eso significaba, si ella lo estaba dejando entrar, o simplemente estaba demasiado agotada para luchar contra él, pero sabía que tomaría lo que ella estuviera dispuesta a dar. Lo siguió a través de la ciudad, que despertaba hasta el pequeño apartamento, donde Sophie había construido una vida sin él. Cuando entró, se esforzó al máximo para no detenerse y simplemente quedarse allí, asimilando la evidencia de todo lo que se había perdido. Había dibujos pegados al refrigerador con crayones de colores brillantes y una fila de pequeños zapatos junto a la puerta. En la mesa había un frasco de monedas con la etiqueta «Fondo de vacaciones», escrita con la letra temblorosa de Hannah. Pensó en todas las mañanas en que Sophie debió haber preparado el desayuno sola, todas las noches en que debió haber arropado a Hannah sin ayuda, y sintió como si su pecho se estuviera astillando bajo el peso de ello. Hannah le mostró su habitación, donde guardaba sus libros favoritos y una pequeña luz de noche con forma de luna. Se subió a su cama con su nuevo conejo y lo miró con una expresión tan sincera que se sintió indigno de ella. Preguntó si se quedaría a cenar. Él dudó, mirando a Sophie en la puerta, esperando que ella dijera que era demasiado. Pero sus ojos ahora eran más suaves, su voz baja cuando dijo que no tenían mucho, pero que él era bienvenido a sentarse con ellos. Esa noche, sentado en una mesa de madera rayada con un plato de pasta frente a él, sintió algo que no sabía que era capaz de sentir. Se sintió ordinario, no poderoso ni intimidante, ni excepcional. Solo un hombre que había cometido errores y finalmente estaba tratando de estar presente para las personas que todavía, de alguna manera, lo querían allí. Cuando la cena terminó, Hannah se quedó dormida en el sofá con la cabeza en su regazo, su pequeña mano acurrucada a su lado. Sophie se sentó frente a él, su cara iluminada por la luz de la lámpara. Lo miró por un largo momento, su expresión complicada, pero ya no cerrada. Dijo que no sabía si alguna vez podrían volver a ser lo que eran, o si ella podría perdonar por completo las decisiones que él había tomado. Pero dijo que Hannah merecía tenerlo, y si él tenía la intención de quedarse, ella no se interpondría en el camino. Andrew sintió que su garganta se cerraba con la respuesta que quería dar. No podía prometer la perfección. No podía prometer borrar el pasado, pero podía prometer que nunca se iría de nuevo. Podía prometer que intentaría todos los días ser el hombre que Hannah necesitaba y el hombre que Sophie una vez había creído que podría ser. Miró a Sophie y dijo simplemente que lo era y que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Y mientras ella asentía, con los ojos húmedos pero decididos, se dio cuenta de que así era como se veía la redención. No un gesto dramático, sino 100 pequeños e imperfectos momentos pasados demostrando su presencia. Y por primera vez en su vida, creyó que estaba listo. Creo que este final es discretamente poderoso, porque se niega a fingir que todo se puede arreglar con una sola disculpa
o unos pocos momentos tiernos. Muestra cómo la verdadera curación es incómoda, humillante y gradual. El viaje de Andrew es convincente porque no lo exime de sus responsabilidades. No puede borrar los años en que eligió no buscar a Sophie o Hannah. Tiene que vivir con la verdad de que se perdió tantos hitos que nunca recuperará. Pero al mismo tiempo, el final nos recuerda que el amor no se trata solo de estar allí desde el principio. También se trata de aparecer cuando finalmente entiendes lo que importa y de demostrar con acciones consistentes que no vas a desaparecer de nuevo. Me gusta que Sophie no lo perdone de inmediato. Su cautela se siente real. Protege a su hija y a sí misma y permite que Andrew entre solo en la medida en que ella puede manejarlo. Eso es lo que hace que su disposición a dejarlo quedarse a cenar y su tranquila aceptación al final se sientan tan conmovedores. No es una gran reconciliación, es el primer paso hacia la confianza. La parte más conmovedora para mí es cuando Hannah, que tiene todas las razones para estar confundida y asustada, simplemente se acurruca a su lado y se queda dormida. Muestra cómo los niños pueden ofrecer una gracia que a los adultos les cuesta encontrar. Y muestra que a veces el amor llega en silencio, en momentos ordinarios, cuando finalmente dejas de intentar ser invulnerable. Esta historia no promete la perfección, promete la posibilidad de un futuro mejor, construido día a día, lo que en última instancia es más esperanzador que cualquier final de cuento de hadas.